Bueno, les cuento, estoy yo con Camila Corbalán y Alicia Elías. ¿Vos sos Camila? Alicia. Alicia, hola Alicia, ¿cómo estás? Gracias por venir, Gracias. Voy a pasar detrás tuyo. Camila Corbalán es presidenta de la Asamblea Permanente de la Católica. Hola, ¿cómo estás? Hablamos hace poquito. Estuvimos conversando. Bueno, estas jóvenes están en representación del grupo de estudiantes de la Católica, que está haciendo un esfuerzo tremendo porque no se pierda un espacio que ha sido fundamental a lo largo de la historia. La Universidad Católica, cuando estuvimos en los tiempos del régimen de Stroessner, de alguna manera se convirtió, porque la Iglesia tenía una posición diferente en aquel momento, en un espacio de reflexión que no se podía hacer en el resto del país. Hoy estamos viendo cómo se va perdiendo la posibilidad de que la universidad tenga esa característica de universidad. Parece que todo apunta a que las ideas sean solamente en un sentido y que todo aquel que piense diferente se puede retirar. ¿Es así? ¿Eso es lo que estamos viendo en la universidad? Asimismo, eso es lo que venimos en este momento nosotros criticando. Si bien, como creo que es de lo que más se habla, este fue un proceso que la gota que colmó el vaso, podemos decir que fue la destitución arbitraria y autoritaria de nuestro decano. Sin embargo, vemos que detrás de eso se disputan muchas más cosas, ¿verdad? O sea, detrás de una decisión tomada de este tipo se puede ver un modelo de universidad, un modelo de gestión que si no es cuestionado en este momento puede llegar a ser terrible para lo que implica una universidad, ¿verdad? O sea, un planteo de una universidad con un pensamiento único que no permita la divergencia, que no permita el pensamiento crítico, realmente hace que pierda el sentido de la universidad y que nosotros creemos que es la propuesta que ahora mismo está siendo llevada por el rectorado y que creemos que es momento de levantar nuestra voz y exigir que se restablezcan procesos que se estaban llevando a cabo en nuestra universidad, en nuestra facultad específicamente. La Facultad de Filosofía estaba pasando por un proceso de apertura al diálogo, a las ideas, al pensamiento crítico en general y queremos el restablecimiento de ese proceso en particular. Que se nos permita pensar de manera distinta, que se nos permita generar conocimiento para transformar la sociedad. Camila, a ver, la Facultad de Filosofía venía organizando debates, bueno, sobre todo en los momentos, digamos, políticos complicados que vivimos, ¿verdad? El tema que se quería forzar, digamos, una enmienda constitucional. Creo que inclusive algunos temas polémicos siempre para la Iglesia, no sé si sobre el aborto, cosas así. O sea, hubo varios debates y eso le generó, digamos, la inquina a quien estaba como decano de la facultad. Sí, bueno, a ver, la pregunta que nos suelen hacer muy seguido es ¿por qué se encaprichan tanto con José Antonio? Nos Sí, preguntan, ¿verdad? José Antonio es el decano sí. de la Facultad de José Antonio Filosofía. Galeano, José Antonio para el que por ahí está Galeano. muy desinformado, Sí, sí. José Antonio Galeano que es mucho más que el decano de filosofía, es una de esas Totalmente. pocas personas que hay unanimidad en la opinión sobre que se trata de una persona absolutamente íntegra. Totalmente, un docente que tiene más de 40 años de trayectoria, intachable, ¿verdad? Se lo conoce bastante y nos preguntan muchas veces por qué se emperran tanto en este señor, ¿verdad? En realidad, como decía Ali, no es solamente este señor, sino que lo que decías vos, este año por primera vez tuvimos un congreso paraguayo de ciencias sociales, por ejemplo, en la Universidad Católica, o estaba desarrollándose el primer equipo de jóvenes investigadores, o se estaba acreditando, estaba iniciándose el proceso de acreditación de la carrera de psicología, reforma de mallas en todas las carreras. O sea, estamos hablando de procesos que por primera vez en la Universidad Católica se dan de forma participativa al estamento estudiantil, por ejemplo. Y para nosotros la participación es una garantía, ¿verdad? Si nosotros podemos participar en cómo va nuestra malla o podemos participar en la acreditación de nuestras carreras, estamos hablando de poder participar en la dirección del conocimiento de un país entero. Entonces, por eso es que tanto nos preocupa que a un plumazo sencillamente, por la decisión de una sola persona, un decano de la talla de José Antonio sea destituida sin ningún tipo de consulta y sobre todo sin pensar en las implicancias pedagógicas que puede llegar a tener ese proceso, ¿verdad? O sea, nosotros nos sentimos verdaderamente, y creo que compartimos esto con los docentes, es un desamparo total, ¿verdad? Si es que te sacan a la cabeza a un equipo que estaba llevando procesos tan importantes como esos, ¿qué nos queda al resto? Yo creo que también ahí es importante agregar que
Para mí, demostración de este proceso participativo de apertura que se daba en la Facultad de Filosofía durante esta gestión es la posibilidad de tener una asamblea interestamental. Por primera vez en la historia estamos de acuerdo todos, docentes, estudiantes, egresados no docentes y funcionarios, en que esta decisión nos afecta a todos de una manera tremenda y que puede ser realmente muy terrible para el futuro de la educación en Paraguay, ¿verdad? O sea, poder tener una integración de todos estos espacios demuestra que estábamos en contacto, porque estábamos trabajando juntos, porque la facultad estaba abriendo un proceso realmente participativo para toda la comunidad educativa y que es lo que estamos defendiendo ahora mismo con esta medida. Se vino primero la destitución del decano, pero después hay otras medidas que también se han venido aplicando a partir de entonces. Sí, bueno, una serie de medidas, yo creo que de repente se piensa que la medida de fuerza que llevan adelante los estudiantes hoy es la primera. Y en realidad no es así. Eso se da a partir del agotamiento de un pedido de apelación, de solicitudes de rever la postura, del Consejo de Facultad pidiéndole a la Iglesia Católica incluso, ¿será que podemos rever esta destitución porque claramente es irregular? De un dictamen de Benigno López, que es el encargado de Derecho Laboral en el IPS. O sea, estamos hablando de un montón de procesos de ir demostrando, ir solicitando, vamos a rever esta situación, porque evidentemente, como decía Ali, hay 4 estamentos que no están de acuerdo con esto y no pasemos a mayores, ¿verdad? Tratemos de resolver la cuestión como se debe, ¿verdad? Es un conflicto gremial, eso es lo que decimos siempre, ¿verdad? Es un conflicto gremial que tiene una base política más que legal. Entonces, una serie de eventos, luego de todas estas notas van, notas vienen, respuesta, comunicado en diarios, después de eso los docentes y los estudiantes decidimos ir juntos a paro académico. 2 semanas de paro sostuvimos y en todo momento recibimos una negativa al diálogo. O sea, no es cierto que nos han convocado a conversar, nos han convocado a bajarnos línea muchas veces, ¿verdad? O sea, la postura del rectorado y del rector Narciso Velázquez no fue revista en ningún momento. Él definitivamente estaba muy centrado en su opinión y de ninguna forma se podía meter en agenda de esas discusiones los temas que nosotros llevábamos a la mesa, que no es solamente la restitución de José Antonio Galeano, sino que es además cortar con este proceso de autoritarismo que tiene 2 años y medio de gestión, a la cabeza con Narciso Velázquez, y además de eso, el fundamento de todo esto tiene que ver con los estatutos de la universidad, que se revisaron en el año 2014, son los últimos que tenemos, y que no contemplan la participación vinculante de ninguno de los estamentos que hoy estamos llevando medidas de presión para poder resolver este conflicto. Yo también quisiera agregar que lo que nosotros podemos observar que es una escalada tremenda del conflicto por no haberse resuelto, pero el 14 de julio, cuando solicitamos una explicación, o sea, por favor, explíquenos por qué esta persona sobre la cual hay consenso en todos los estamentos no puede ejercer su cargo, fue ninguneada, se respondió con el silencio, con evasivas un montón de veces, y eso fue escalando a un punto que explota el conflicto en este tamaño, ¿verdad? O sea, fue creciendo, nunca fue atendida, nunca fue conversado, nunca fue respondida y mucho menos manejado o bien administrado el conflicto, ¿verdad? Y llega hasta este punto en que hay compañeros que están judicializados, tenemos 2 compañeras, un compañero, un docente y una egresada que han sido denunciados por el mismo rector de la universidad, que para mí no hay demostración más clara de su propia incapacidad de resolver un conflicto, que era explíquenos por qué esta persona no puede estar en su despacho, ¿verdad? Y aparte de eso, otras medidas que también, o sea, el tema de la mesa de diálogo, creo que Cami puede explicar un poco mejor, que estuvo participando directamente de ese espacio. También son muestras muy claras de que no hay una apertura real a resolver el conflicto, sino a imponer una línea. O sea, en ese sentido no es resolver el conflicto, lograr imponerte o a través del miedo, a través de la fuerza, a través de la fiscalía, ¿verdad? No hay diálogo si nadie escucha. O sea, hoy mismo asumían que hasta ahora no han escuchado cuáles eran nuestros reclamos, ¿verdad? ¿Y hace cuánto empezó este proceso? Hace 1 mes y medio lo estamos sosteniendo desde ese 14 de julio que fue destituido nuestro decano, y desde el 1 de agosto que estamos sosteniendo esta medida de presión. En teoría, la autoridad de la facultad es el consejo, ¿o quién es? De la facultad.
¿O de la universidad? La universidad tiene un consejo de gobierno que está Ok. integrado en parte por el rector y además por otros miembros, los vicerrectores, un asesor jurídico, 3 consejeros. Ya. Son varias personas y son las personas con las que nosotros nos sentamos a hablar A la conversar. semana pasada. Sí. ¿Y qué pasó? Porque ellos levantaron la sesión, dijeron que estaban siendo amenazados en las redes sociales. Sí, nosotros, bueno, voy explicando un poco ese momento porque en realidad que fue de completa incertidumbre. A mí como presidenta de la Asamblea Permanente de Estudiantes me toca estar sentada en esa mesa y realmente una lástima, ¿verdad? El primer día, en la primera sesión de esta reunión, llegamos a acuerdos básicos de cualquier reunión de comisión vecinal, ¿verdad? O sea, vamos a elaborar acta, lo que se diga acá va a ser vinculante, vamos a tomar decisiones, ¿verdad?, que se van a concretar. Perfecto. Además de eso, hablamos de garantías de seguridad mínima porque en la mesa estamos 2 personas que fuimos judicializadas, que nos hemos prestado a declarar ante la Fiscalía y evidentemente necesitamos que lo que digamos en esa mesa no sea utilizado en nuestra contra luego, ¿verdad? O sea, son ¿Vos como sos una de acuerdos- las denunciadas sí, ante el Ministerio Público? sí, sí. Y Tenías cara de peligrosa cuando entraste. por lo visto, ¿verdad? Sí, sí. Sí, no, yo estoy muy segura de que protestar por algo que no me parece correcto no peligroso. es ningún tipo de Siempre fue delito, ¿verdad? peligroso. Pero sí, evidentemente es peligroso para un ala importante, ¿verdad? Y nada, nos da muchísima pena y realmente nos sentimos muy violentados como estudiantes porque Claro. es nuestro propio rector el que no nos reconoce como estudiantes de la universidad, sino que directamente nos pone una carpeta sobre un supuesto hecho punible. Es muy fuerte eso, ¿verdad? Bueno, más allá de eso, pedir las garantías mínimas para poder continuar en esa mesa y sobre todo una discusión en torno a que la mesa de diálogo se pueda convertir en una mesa de negociación, ¿verdad? Me gustaría explicar eso porque en nuestros estatutos de la universidad hay un artículo que es muy claro y dice que el diálogo siempre va a ser el medio. Sin embargo, se tiene que elegir un mecanismo entre la negociación, la mediación y el arbitraje para resolver un conflicto mucho antes que llegar a cualquier otra instancia. Obviamente, acá estamos hablando de un incumplimiento enorme de ese estatuto, cuando antes de llegar a una mesa de negociación nos están poniendo una denuncia ante la Fiscalía, ¿verdad? Claro. Entonces, fuimos nosotros, llegamos a ese acuerdo, esta mesa ahora va a ser de negociación, asumimos que hay un conflicto de intereses, asumimos que nosotros queremos resolver ese conflicto de intereses, ¿verdad? No es simplemente un diálogo, no estamos conversando nomás acá. Finalmente se cierra esa primera sesión después de 5 horas y cuarto de reunión, ¿verdad? Muchísimo tiempo, con acuerdos muy básicos. Y al día siguiente llegamos a la mesa y nos cuestionan por qué dijimos nosotros en los medios que eso era una mesa de negociación cuando era una mesa de diálogo. Hora de vuelta de discusión sobre si es una mesa de negociación o no y finalmente somos 6 personas las que intervenimos y pedimos, por favor, leamos el acta, ¿verdad? Porque claro, cuando hay un desacuerdo sobre algo que ya se conversó, uno puede remitirse al acta, pensaría, ¿verdad? Si está escrita de buena fe, se supone que deberían quedar las resoluciones allí. Y nos negaron en todo momento la lectura de ese borrador, que de hecho no estaba suscrito por ninguna de las partes, no es algo que esté firmado. Y ahora mismo yo incluso dudo de su existencia porque no la vimos nunca, ¿verdad? No hay un Pero borrador me de parece una acta. cuestión muy infantil de nomenclatura. Sí. Sí, una mesa de diálogo, una mesa de negociación, da igual. O sea, una mesa donde se sientan para intentar resolver el problema. Claro, tiene implicancias simbólicas importantes y nuestra asamblea nos había mandado a negociar, ¿verdad? Porque entendemos que hay un conflicto de intereses importante y sobre todo porque lo que vino siendo diálogo en realidad todo el tiempo fue monólogo, ¿verdad? O sea, todas las veces que ellos nos llamaron a dialogar, todas las veces que llamaron a los docentes a dialogar, siempre fue: nosotros hicimos esto por esto. Bueno, porque queremos hablar de la reivindicación de restituir a José. No, eso es indiscutible, ¿verdad? Queremos revisar los estatutos. No, eso no. Ahora nosotros venimos a decirles que José Antonio se jubiló y termina ahí la historia, ¿verdad? Sin embargo, ya después de dictámenes de abogados, incluso es un argumento bastante apelable, pensamos, ¿verdad? Por eso es que continuamos nosotros con muchísimo esfuerzo de seguir en esa mesa, de seguir conversando, de seguir negociando lo que haga falta. Sin embargo, ese día literalmente apagaron la luz, nos llamaron a cuarto intermedio para resolver cómo continuaba la mesa, volvemos los estudiantes y los docentes, luces apagadas y nos exhortan, bueno, retiren sus cosas. ¿Por qué? Preguntamos, ¿verdad? O sea, me tocó a mí preguntarle explícitamente al rector, ¿verdad? Señor rector, ¿por qué? ¿Me puede dar una explicación? Porque hay gente afuera a la que yo le tengo que explicar esto. Y no nos dijeron nada. 1 hora o 2 después sacaron un comunicado donde decía que ellos habían recibido amenazas y a nosotros no nos comunicaron qué amenazas exactamente, no nos mostraron ninguna prueba y nos sorprende porque además decía que recibieron amenazas contra todos los miembros
Y yo también soy parte de esa mesa y me interesa saber cuáles exactamente son y de dónde provienen. Y esa es la razón por la cual nuestro abogado también pone una denuncia a la Fiscalía para que ellos puedan presentar esas pruebas, porque realmente es algo peligroso. Amenazados nosotros fuimos amenazadas de violación las chicas que sostenemos la medida, o sea, hemos presentado una denuncia, hay una serie de amedrentamientos, pero definitivamente esa no es la forma en la que nosotros actuamos. O sea, las amenazas vienen para nosotros de otro lado y queremos saber de dónde. ¿Cuál es la situación hoy, Alicia? ¿Sigue en la facultad? Asimismo, estamos sosteniendo nuestra medida. Como te comentaba Camila, fueron las autoridades quienes se levantaron de esa mesa de negociación, quienes dejaron abierto en un cuarto intermedio sin llamar, sin poner una siguiente fecha de encuentro. Así que realmente ahora nosotros no está en nuestra cancha la pelota de decir cuándo nos volvemos a encontrar o lo que sea. Ellos tienen un conocimiento vasto y claro de dónde estamos, de cuáles son nuestras reivindicaciones y cómo restablecer la negociación. Sin embargo, todavía no tenemos ningún tipo de información sobre que haya efectivamente en este momento ya voluntad de resolver el conflicto. De hecho, pensamos que están desgastando lo más posible, dilatando esto, como para que todo el mundo se canse, o basta ya, hace demasiado tiempo. O vaya creciendo el número, porque hay un grupo de estudiantes que están en contra de la medida y que quieren que se levante. Sí. Es una medida que sabemos que no siempre es de las más populares, sin embargo, al mismo tiempo hay un esfuerzo gigante por explicar cuál es la situación, y una vez que se da este tema de pasar por encima de la autonomía universitaria, pasar por encima de los estatutos y judicializar estudiantes y profesores, es algo llamativo y los estudiantes también comprenden perfectamente. O sea, hay una situación. mayoría que apoya, digamos, la medida. No podría yo hablar de una mayoría o una minoría en términos cuantitativos, sin embargo, nosotros sentimos el apoyo que sigue llegando diariamente, convertido incluso en material, ¿verdad? O sea, de personas que hacen un esfuerzo gigante por poder sostener esto, porque se entiende que la medida es justa, que estamos pidiendo algo que es posible, no es algo imposible, y que estamos pidiendo algo que va mucho más allá de una reivindicación simple que vuelva o no una persona, sino que estamos hablando de la democracia dentro de la universidad. Entonces eso hace que sea en alguna medida una opción acompañada por los estudiantes. ¿Intentaron hablar con las autoridades de la iglesia? Porque esto va un poco de contramano con el discurso de la iglesia, que habla permanentemente de la necesidad de la construcción de los espacios democráticos, y justo en la universidad, que está regida por la Iglesia Católica, porque en definitiva, digamos, las decisiones de la autoridad de la Iglesia son las que priman. O sea, además de decir que Narciso no toma decisiones después de consultar, no necesariamente orando, sino hablando con los obispos. Se supone que deberían escucharlas a ustedes y ver escuchar la otra campanada y ver qué solución encontrar al tema. Y de hecho, nosotras estamos, y nosotros también, ¿verdad? Estamos abiertos y abiertas a todas estas negociaciones, a todas estas charlas, a acercarnos a estas personas. Pudimos ya acercarnos a algunas. De hecho, también aclarar que la conferencia episcopal en sí es el alto gobierno de nuestra universidad. Claro. Nuestra universidad católica, como es católica justamente por ese carácter, es la conferencia episcopal quien tiene las atribuciones de destituir o de poner a un nuevo rector en ese lugar, ¿verdad? Pero no pudieron hablar con ellos hasta ahora, con las autoridades de la iglesia. Hasta ahora el interlocutor estaba haciendo el Consejo de Gobierno a través de esta mesa de negociación. Como te digo, a partir de ahora, de que nos volvieron a llamar a ese espacio, de que se levantaron y nos apagaron las luces, realmente cambia un poco el panorama, ¿verdad? Y cambiarían las estrategias. Yo creo que sería fantástico si también las autoridades de la SEP pueden intervenir en este caso. Yo creo que sería como una forma de desbloquear o de destrabar el conflicto. Ustedes ¿verdad? podrían eventualmente, o sea, más allá de todo el protocolo, sabemos con institución verticalista y todo, pero bueno, digamos, no debe ser tan complicado llamarle a un obispo y decirle, padre, ¿qué tal si nos juntamos y charlamos un poco de este pelote? Sí. Porque esto le hace mal a la imagen de la universidad, ni hablemos, es terrible el daño que le hace mal a la imagen de la iglesia, obviamente, y nos hace mal como país, nos hace mal. Es terrible que yo no recuerdo, por lo menos en los últimos años, que el decano de una universidad, que el rector de una universidad denuncie ante el Ministerio Público a un grupo de estudiantes porque están reclamando
la restitución de un decano que parece una persona absolutamente honorable, o sea, nadie lo discute, ¿verdad? No es que lo echaban por corrupción, no, porque supuestamente se jubiló, o sea, un disparate infantil es el asunto. Y segundo, porque estén reclamando mayor participación en la toma de decisiones de la universidad, que es la esencia de la universidad. Entonces, es un papelón. Supongo que ellos también tendrán interés de sacarse todo encima. Te agradezco un montón que nos dejes ese panorama, porque de repente nosotros en el cotidiano de la complicación de todo este conflicto, ¿verdad?, nos resulta súper complejo de resolver, pero vos decís eso y es así de sencillo. Suena ¿verdad? tan claro. En realidad, esa es la claridad que nosotros necesitamos. Es así de básico el problema y es así de mal gestionado como está, como para llegar hoy a la instancia del Ministerio Público, por ejemplo, ¿verdad? O sea, imagínate la cantidad de pasos que tuvimos que dar y la cantidad de saltos que se dio para que hoy la resolución del conflicto se dé en torno a conversar sobre un desalojo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ir por esa vía cuando perfectamente esto se pudo haber terminado en la primera semana? O sea, desde el paro académico se pudo haber terminado. Nosotros lo que más queremos es la institucionalidad de la universidad y que eso sea respetado, ¿verdad? O sea, por ahí va la mano con lo que nosotros pedimos. No es algo imposible. Capaz sí, la medida de fuerza en sí no es algo cómodo. Sin embargo, definitivamente la reivindicación es algo justo para los estudiantes y para todos los demás estamentos. Los conflictos con el rector no son solamente nuestros, no son solamente los estudiantes, sino que además inician con una cuestión de contrato colectivo de los funcionarios, por ejemplo, ¿verdad? O sea, va mucho más allá de un problema sencillamente de tira y afloja entre el rector y los estudiantes, sino que es un modelo de universidad en el cual hoy el autoritarismo es moneda corriente, alguien a falta de reglamentos puede firmar una resolución y decidir cuál o tal cosa. Nos sucedió a nosotros en el 2015 que nos llegó una resolución del rector por la cual nos exhortaba o nos exigía más bien condiciones para elegir a nuestros representantes estudiantiles, por ejemplo, cuando nuestro gremio es autónomo. Claro. O sea, todos los gremios son Sí, autónomos. no, acá evidentemente hay una nueva visión de cómo se tiene que administrar una universidad. Sí. Hay una visión comercial de la universidad, como esto es un boliche donde nosotros somos los dueños y ustedes son los clientes. Estas son las reglas. Sí. Quienes se quedan y pagan su cuota, si no, no. Claro, y si no te gusta, mudate, Si más no, o menos. claro. Es De el hecho, nos lo discurso, dijeron ¿verdad? en un momento, ¿verdad? Sí, claro, Esto no es cualquier cosa. Usted puede ir con tu matrícula a otro Exacto, lado. ¿verdad? así mismo, ¿verdad? O Y sea, sí, es cierto, es una universidad de gestión privada, pero estamos hablando del derecho a la educación claro, y estamos no. hablando de la reivindicación. pero de la convengamos, democracia. hay una cuestión que es muy importante y por eso, digamos, que sea la Iglesia Católica es lastimoso. Las universidades, y esto ha pasado en el primer mundo también, empezaron a aparecer las universidades comerciales, pero que son marginales incluso en esos países, ¿verdad? Y tienen un fin que es aquellas personas que quedaron fuera del sistema porque ya están en una edad, bla, 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 entonces pagan. Es una cuestión meramente comercial. Pero fuera de eso, aunque la universidad sea privada, el concepto de universidad es absolutamente distinto que el negocio, no es un boliche. La universalidad supone que confluyen todas las ideas, que se produce el debate. La universidad es donde se generan las ideas, los proyectos, eso es, ¿verdad? Se me fue el tiempo, yo les agradezco, Camila y Alicia. Felicito la valentía que tienen porque ponen en riesgo sus carreras. Yo sé que encima esto se paga, o sea, es cara la universidad. O sea, esto no es como cuando se hace en la nacional, en donde, bueno, si no reformás, no vas a conseguir nada, pero no perdés nada tampoco, digamos. Acá ustedes están pagando, sus padres pagan plata, ustedes pagan plata. No les va a ser muy populares esto. Además son mujeres, lo cual me parece fantástico. Mujeres y jóvenes. Esto es lo que este país necesita para empezar a cambiar. Y ahí tenés a un hombre que hace honor a su nombre, Narciso, ¿verdad? Que debería un poco salir de su ego y de su cuestión interna y resolver este problema. Y ustedes, señores obispos, están quedando mal parados con esto. Gracias, chicas. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias.